Hola, hermanos y hermanas, amigos y amigos. En esta ocasión queremos hablar de cómo poder estudiar la Biblia, cómo poder leer la Biblia de mejor manera, de leer la Biblia eficazmente. Antes debemos decir algunas cosas algunos errores que cometemos normalmente en una lectura común de la Biblia. Digo primero unos datos estadísticos de Sociedad Bíblica. Sociedad Bíblica nos dice que en la actualidad la lectura de la Biblia ha disminuido en mucho porcentaje. En la década de los 90 llevaba un 80% de la lectura de la Biblia en las iglesias. Hoy, en la actualidad, solamente el 20% de la iglesia lee la Biblia. Y si hablamos de lectura, imagínense ahora cuánto estaremos hablando de un estudio bíblico. Ese es el porcentaje, es más reducido aún. Y a veces leemos la Biblia simplemente como si fuera cualquier libro, y no es así. La Biblia nos presenta distintos géneros literarios, distintas figuras literarias, distintas narraciones, distintos tipos de narraciones. A veces nos basamos en un solo texto bíblico, a veces usamos un texto, como dicen, un texto fuera de contexto, y fuera de contexto dicen que es un pretexto. No se lee correctamente la Biblia. Así que hoy quiero presentarles un método de estudio bíblico al que yo le he denominado las 3E, que yo espero que pueda ayudarle en su lectura eficaz de la Biblia, en su estudio bíblico, en su devocional bíblico, para que nosotros podamos tener una efectividad con la Biblia, que la Biblia llegue a nosotros, que la palabra de Dios cale en nosotros, se quede dentro de nosotros. Aquí, en esta pizarra, he puesto, como ustedes ven, los 3 ejes. Partimos de una gran pregunta: ¿qué me dice el texto? La primera E es el encuentro con el texto bíblico. Esa es la primera vez que yo me acerco al texto bíblico, a la porción que estoy leyendo, y anoto porción o párrafo bíblico, porque no podemos leer un solo verso bíblico. La Biblia se lee en párrafos completos, en historias completas. En ese primer encuentro que yo tengo con el texto, pongamos cualquier texto ahora como ejemplo. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. ¿Cómo yo me encuentro con ese texto desde mi realidad mía? Desde cómo yo estoy leyendo, qué me dice ese encuentro. Y ese encuentro no se logra en una lectura rápida, sino leyéndolo una y otra vez. Una y otra vez. ¿Y qué yo veo ahí? Veo necesariamente al hijo. ¿Con quién me identifico, por ejemplo? Con el hijo, con el padre, con el hermano del hijo pródigo. ¿Qué yo siento cuando estoy leyendo el texto? Es el primer encuentro que yo necesito tener cuando me acerco al texto bíblico, cuando me acerco a la Biblia. Lo segundo, y partimos nuevamente de la pregunta, pero la segunda es el estudio. Y nuevamente, ¿qué me dice el texto bíblico cuando ya estudio? Y aquí ya necesitamos algunas ayudas, ¿no? Por ejemplo, cuestiones básicas, ¿no? Como el ABC de un estudio bíblico es tener una concordancia bíblica, tener un diccionario bíblico y tener un comentario bíblico para yo poder acercarme al texto. ¿Por qué? Eso es necesario. La concordancia para saber dónde me voy a dirigir, en qué pasajes, el diccionario para poder buscar el significado de la palabra que yo no entienda, y el comentario bíblico de gente que ya ha estudiado el texto. Un comentario que recomendar, por ejemplo, el comentario para el Nuevo Testamento de William Barclay, ¿no? Para un estudio básico de la Biblia, el nuevo diccionario bíblico, Vine o Vine en español. Entonces nosotros necesitamos, es muy importante, la concordancia, la más famosa y la más completa de todas, es la concordancia bíblica Strong. Adicionalmente a eso hay que añadirle otras versiones de la Biblia. ¿Por qué? Porque no se puede estudiar la Biblia con una sola versión. Nuestra clásica versión es Reina Valera 1960, pero mire, recuerda usted mismo eso, 1960, ya han pasado muchos años, hoy estamos ya en el 2015, han salido algunas versiones modernas
yendo al texto bíblico original, como la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, una que es de las más apreciadas desde mi perspectiva, es la traducción lenguaje actual. Y si usted quiere abundar más todavía, la Sociedad Bíblica ha sacado el Nuevo Testamento interlineal, que es la palabra griega y en español, una traducción griega-español, para eso nosotros necesitamos la Biblia interlineal, el Nuevo Testamento interlineal. Ahora, partiendo nuevamente, recordamos que me dice el texto cuando estudio y hace estudiar el texto en el contexto. Recuerden que la Biblia no se escribió en el 2015, se escribió hace miles de años atrás y hay muchos contextos. Cuando usted lee un contexto distinto, el Antiguo Testamento, otro contexto distinto, el Nuevo Testamento, nuestra historia de la iglesia, distintos momentos que pasa la Biblia. Entonces, cuando yo me acerco a la Biblia, estudiándola, encuentro algo más eficaz, encuentro qué realmente me está diciendo el texto. Y eso nos lleva al tercer y último paso, que es la explicación. Partiendo de la pregunta, ¿qué me dice el texto? Ahora, habiendo pasado por el encuentro, por el estudio, ahora, ¿qué me dice a mí el texto en mi actualidad? Habiéndolo estudiado, habiendo tenido ese encuentro con el texto, ¿qué me dice ahora? ¿Cómo yo contextualizo ese texto para mi vida? ¿Cómo yo lo contextualizo? ¿Cómo actualizo el texto a mi realidad a la cual yo estoy viviendo? Entonces, cuando nosotros aplicamos estas tres maneras, encuentro, estudio y explicación, partiendo de esta gran pregunta que me dice el texto, habremos encontrado una lectura eficaz de la Biblia. Por ejemplo, terminando, ¿qué me diría a mí, volviendo a la parábola del hijo pródigo, qué me diría a mí el texto de la parábola del hijo pródigo? Ahí encontramos, por ejemplo, no solamente el hijo, sino un padre de misericordia, y un padre de misericordia que nos ama a todos nosotros, a usted y a mí, y hoy en la actualidad necesitamos encontrar a ese Dios misericordioso, a ese Dios que ama, a ese Dios que rompe la barrera del pecado entre nosotros y Dios, ese Dios que se quiere acercar, ese Dios que espera al Hijo, como también nos espera a nosotros hoy en la actualidad, que se está esperando a nosotros. Entonces, este es el estudio bíblico y espero que sea de ayuda en esta ocasión, como queremos recalcar, ha sido la invitación a poder leer la Biblia de manera eficaz, la cual todos nosotros necesitamos como fieles creyentes del Dios de la vida, leer la Biblia de mejor manera. Que sea de bendición para cada uno.